Vamos a ver. Sí, ahí está. Y pues nos quedamos en la descripción de puestos, ¿no? Entonces, parte de, ya que tienes la descripción de puesto y te sentaste con el dueño de la vacante, que puede ser el jefe, el coordinador, el supervisor, el gerente o el director, dependiendo a quién le va a reportar de manera directa, ya tú como reclutamiento ya tienes la información importante de lo que tú vas a buscar en un candidato. Lo que sigue es, tú como reclutamiento haces un perfil para tu publicación. Ahí es en donde dices, bueno, ¿cómo lo voy a publicar? Que sea una publicación atractiva, pero con el contenido principal de lo que viene en tu descriptivo. El descriptivo son 3-4 hojas, no puedes publicar tu 3-4 hojas viendo todo lo que aparece en tu descriptivo. Entonces lo que tú haces en un perfil es en una hoja, concentras la información importante de lo que tú quieres publicar para que todas las personas que vean esa publicación se enganchen y tengan las características las características o el perfil específico de lo que tú estás buscando. Sí, las características específicas de lo que buscas. Entonces, sacas esa convocatoria, esa publicación en las principales fuentes de reclutamiento que tú manejes dentro de la empresa. Pueden ser fuentes de reclutamiento gratuitas de universidades, fuentes de reclutamiento gratuitas de algunas bolsas de empleo delegacionales o de la Secretaría del Trabajo, o algunas donde la empresa ya paga una anualidad como OCC, Talenteca, Computrabajo, ¿no? Ya eso depende mucho de la empresa y el volumen de reclutamiento que tenga la empresa para que compre estas anualidades con estas, y obviamente pues va más enfocado a que vas a tener mucha más recepción de currículums. Entonces publicas esto con ese enfoque, y ya la gente que se va postulando, tú como reclutamiento los vas buscando hasta que vas filtrando y teniendo los candidatos que tú necesitas para cubrir esa vacante, ¿no? Ya que los filtraste es porque te están cubriendo en un 80 o en un 90% el perfil. ¿Por qué te digo 80-90%? Porque obviamente tú vas a identificar las competencias, vas a identificar el perfil, ¿no? Pero nunca te vas a traer a la zapatilla de Cenicienta que te embone perfectamente. Siempre va a haber un gap donde la persona tiene que conocer la operación y tiene que irse desarrollando un poco más en esas habilidades. Entonces tú vas a buscar lo que más se apega a tu perfil, que cumpla con las competencias, con lo que tú requieres, y obviamente pues va a haber un gap todavía donde el candidato se va a seguir desarrollando dentro de tu empresa. Entonces eso es lo que buscas, los filtras, los entrevistas, en la entrevista se hace por competencias para que tú identifiques cuáles son las competencias que requieres. Estas competencias te las determinan también en el descriptivo del puesto. Entonces tú ya en una entrevista ya vas a saber cuáles son las competencias que vas a buscar, y tus preguntas van enfocadas a las competencias que tú necesitas, ¿sí? Vas identificando las competencias, vas analizando el candidato, y ya al final de la entrevista pues ya te das cuenta si sí o no te cubre con lo que el dueño de la vacante o el jefe te está solicitando. Entonces en reclutamiento ese es el feeling que debes de tener, de saber qué es lo que estás buscando. Debes de tener la certeza de lo que estás buscando en el perfil, debes de tener muy claras las competencias y a quién le va a reportar esta persona. Por eso le hiciste un levantamiento de perfil al inicio. Ya que tienes todo esto claro, todo tú lo vas a estar observando y revisando dentro de la entrevista, vas a estar evaluando las competencias, y al finalizar la entrevista ya sabes si el candidato te cubre o no te cubre. Y si sí te cubre, pero le faltaron algunas competencias, y si sí te cubre, sin ningún problema para ya la entrevista, y es así como tú vas sacando 2 o 3 candidatos para presentarlos al jefe final. Ya él viene, los entrevista, de esos 2 o 3 candidatos normalmente seleccionan uno. Como es un reclutamiento enfocado, porque tú ya sabes que estás buscando, es un reclutamiento enfocado, entonces tú ya tienes la certeza que de esos 2 o 3 candidatos que tú estás pasando, uno sí o sí queda,
¿sí? Es un reclutamiento enfocado y así te enfocas tú a tu resultado para que tengas ese reclutamiento efectivo. Ya el jefe de la vacante te dice, sí, perfecto, me quedo con fulanito, cubre perfecto, me encantó desde personalidad, competencias, actitud, todo eso que luego no se ve, ¿no? Que dices disposición, proactividad, resiliencia, no sé qué, o sea, toda esta parte que luego no se ve pero que también lo requiere el jefe directo, pues ya te dice, sí, me quedo con este. Ya que lo tienes seleccionado, le aplicas evaluaciones psicométricas. Dependiendo de la empresa o las posiciones, pues es el nivel o las evaluaciones que tú le vas a dar. Entonces, aquí son evaluaciones psicométricas que son por competencia. Te mide la psicometría en el tema de empuje, de personalidad, de comportamiento, y aparte te da las competencias de lo que tú estás buscando versus lo que trae el candidato. Entonces ahí tú te das cuenta de cuál es el gap de lo que él tiene y de lo que tú buscas y dices, ok, está dentro del parámetro, tiene que desarrollar pero eso no quiere decir que no lo tenga, quiere decir que lo tiene que desarrollar y quiere decir que pues hay potencial por sacar todavía, ¿no? Entonces siempre hay un rango dependiendo de las empresas que digas, bueno, el porcentaje de psicometría tiene que ser arriba de tanto, ¿no? Para que sí pase, porque si no va a estar muy junior o no puedo invertirle tanto en desarrollarlo, etcétera, ¿no? Y otra de valores, ¿no? De cuáles son los valores principales de la persona: honestidad, robo, alcohol, drogas. Entonces normalmente en valores se ve eso, pues para garantizar que el candidato pues salga viable y no nos salga con algún tema de robo, y dependiendo de para dónde lo vayamos a mandar. Todas estas pruebas son tendencia, ¿no? O sea, te ayudan a tomar una decisión, pero es una tendencia al final del día. Entonces, es importante que tú tengas un buen reclutamiento, una muy buena entrevista por competencias y a nivel observación para que veas la comunicación no verbal de lo que no te quiere decir tu candidato y, obviamente, la psicometría. Todo esto es un todo para que tú tomes una decisión y veas si el candidato es viable o no es viable, ¿sí? Y al final la psicometría te ayuda como una tendencia. Si tu candidato fue bueno y demás y la psicometría te dice lo mismo, dices perfecto, excelente. Pero si tu candidato no se desenvolvió muy bien y la psicometría la ves que tampoco no te gusta, dices lo dejo pendiente porque todavía le falta. Entonces te ayuda a esa parte de la psicometría. Después de la psicometría, le indicas a tu jefe, al dueño de la vacante, que ya salió bien, el chavo que le gustó, la chava que le gustó, el candidato que le gustó, y ya te dice que adelante. Entonces viene el socioeconómico. Normalmente las empresas tienen su proveedor de estudio socioeconómico, les mandas a hacer el estudio socioeconómico, ahí revisan referencias, que realmente los datos que te está dando el candidato correspondan a donde vive, a su recibo y a todo, ¿no? Por cualquier tema, prácticamente el socioeconómico te sirve a cotejar los datos, porque también se da que hay mucha gente que pues miente en muchas cosas y al final el socioeconómico nos ayuda a cotejar la información de dónde vive, si es casado, soltero, de todo lo que te dijo en la entrevista. Si sale bien el socioeconómico, entonces ya lo que se presenta al candidato es una carta propuesta de todo lo que ofrece la empresa, sueldo, prestaciones superiores, todo. El candidato, si le interesa, te la acepta, te la firma y ya nada más se determina la fecha de ingreso. Entonces, dependiendo la fecha de ingreso, se coordinan, pues puedo tal día, perfecto, ya mandas los documentos que necesitas tú como empresa para tu expediente, para la contratación, debe de cumplir con todos los requisitos de contratación y todos los documentos. No puedes contratar si no tienes el expediente completo. Ya que tienes el expediente completo, te tiene que dar todos los documentos completos para que tú tengas el expediente completo. Entonces ya él se encarga de mandarte toda la información, y ya que se tiene todo listo, pues ya se cita el candidato, se revisan los documentos, se cotejan originales, copias, que todo tu checklist de documentos esté completo, y ya que está completo,
se hace el contrato, ¿no? Ya tienes el contrato como tal. La persona de contrataciones se encarga de leerle el contrato, explicárselo, lo tiene que firmar en cada una de las hojas, con la huella. Ya que está todo listo, pues ya el candidato se incorpora con nosotros. Entonces ya lo contrataste, ya tienes expediente completo y demás. Entonces ya el candidato inicia su inducción, una vez que lo contratas, inicia su inducción. Entonces ya pasas como la batuta al área de capacitación para la parte de inducción, y tú como reclutamiento, el expediente completo lo pasas al área de administración de personal para que hagan el registro del expediente, y obviamente al área de nóminas para que se dé de alta al candidato tanto en el IMSS como en el sistema, y el candidato pues ya sea parte de la plantilla de la empresa, ¿no? Ese a grandes rasgos es todo el proceso de reclutamiento. Obviamente hay un sistema que se maneja, y todo este proceso que te voy comentando, no todas las empresas los tienen, algunos sí, otros no, y todo este proceso va de la par también con un sistema, y ahí es donde tú vas, cada fase vas viendo, integras al candidato desde candidato en el sistema, y ya cuando estás contratado ya nada más lo importas y ya te aparece en el sistema sin necesidad de que tú de este lado estés capturando. Eso lo captura el candidato desde que es candidato, ¿no? Y si salió exitoso en el proceso, pues ya nada más tú lo jalas porque él ya se registró y ya lo tienes tú en el sistema, no tienes que estar capturando. Ya para hacer el contrato, si no puso su IMSS, si no puso su CURP, si no puso su RFC, sí hay que capturarlo porque deben de estar todos los campos llenos, pero pues ya es menos. Ese es mi proceso completo. ¿Sí respondí tu pregunta? Sí, de hecho sí, muchísimo más de lo que esperaba, pero está genial. Okay. Se le escucha como que es un proceso muy largo, ¿no? Más o menos, ¿cuánto es el tiempo desde que, no sé, a lo mejor requieren a la persona en la requisición del puesto hasta que ya se cierra con la contratación de esta persona? Mira, dependiendo de los perfiles, si te hablo de perfiles administrativos, que son como más auxiliares, dependiendo de las empresas, pero los tiempos son de 12 días. Son de 12 días hábiles. Entonces tú desde que tienes una requisición por parte del jefe directo y está autorizada la posición, obviamente desde ahí tú arrancas con tu reclutamiento. Entonces hay indicadores en el área de reclutamiento, porque tampoco te puedes tardar tantos días reclutando, porque afectas a las áreas, afectas la operación, y dependiendo de la posición que sea, pues la gente, las áreas necesitan a su gente, ¿no? Entonces, en estas posiciones administrativas operativas normalmente son 12 días. Entonces, haces tu reclutamiento puede durar una semana, pero es un reclutamiento efectivo porque vas reclutando, vas filtrando, vas entrevistando, y entonces vas sacando los 2 o los 3 candidatos que necesites, y en esa misma semana los puedes sacar, pasas entrevista. Se llega a tardar si es que el dueño de la vacante no está o no tiene tiempo para entrevistarlos inmediatamente o al otro día. Si no puede entrevistarlos al otro día y te da la cita 2 días después, pues obviamente se retrasa un poco tu proceso. Pero si tú ya los tienes y te los entrevista al otro día y al otro día te los selecciona, pues esas posiciones las puedes reclutar a lo mejor en 10 días, ¿no? Más bien las reclutas en 5 días porque en 5 días haces todo tu proceso. Publicas, filtras, publicas, filtras, entrevistas y seleccionas, ¿no? Entonces eso lo puedes hacer en 3-4 días. Ya lo demás que se llegue a atrasar es esperar a que el jefe directo lo seleccione, ya que lo seleccione, esperar a que el candidato haga las evaluaciones. Ya que hizo las evaluaciones y si todo fue positivo, nos tenemos que esperar al socioeconómico. El socioeconómico te llega a dar respuesta en 3 días y todo eso va sumando tus días. Por eso es importante que el reclutamiento arranque desde el inicio, que está tu requisición, porque todo eso va contando. Ya cuando te dan resultados, ya tú puedes dar la carta propuesta. Cuando das la carta propuesta, ahí se cortan tus días de reclutamiento, y entonces pueden ser entre 10 y 12 días y cumples con tu objetivo del 100% de esos 12 días, ¿no? Hay veces si todo se da muy rápido desde los 5 días porque
luego hicieron las evaluaciones, luego te lo seleccionaron, luego el socioeconómico no tuvieron problemas con que les dieran las referencias, te los dieron en un día y dices, perfecto, 6 días duró mi proceso, ¿no? Entonces, pero el límite de estas posiciones son 12 días. De posiciones gerenciales son 40 días. No te chutas los 40, pero sí tienes como límite hasta los 40 días, y dependiendo en los gerenciales tiene mucho que ver la especialización que requiera o los puntos importantes de las competencias importantes que requiera. Por eso es más tiempo, porque es una posición gerencial y es una posición que te va a brindar estrategia, resultados, enfoque a la compañía y a un equipo de trabajo. Entonces por eso son muchos más días, pero no precisamente te tardas los 40, y hay veces que llegas a los 40 safe por todo este proceso que te comento, o te declinan los candidatos y tienes que volver a iniciar, ¿no? O salieron mal los candidatos y tienes que volver a iniciar. Pero así es, en cada vacante, dependiendo del nivel, tienes tiempos de reclutamiento, y la idea es tenerlo antes, no que llegues al tope, y si llegas al tope está bien, está dentro de tu indicador. Gracias. Respecto al reclutamiento interno y externo, ¿cuáles son las ventajas o desventajas que verías de cada uno de ellos? Del reclutamiento interno, las ventajas es que vas desarrollando a la gente, ¿no? Les vas dando oportunidad a la gente como tal. Es ventaja porque vas promoviendo esta parte de desarrollo interno, ¿no? Se va generando una cultura de, mira, sí me dan crecimiento, sí me dan promoción. Eso está bien, pero siempre y cuando hagan un buen proceso de evaluación, porque aunque sea interno, tienen que pasar por una entrevista, se tienen que evaluar las competencias. La ventaja que ya va a tener el interno es que te va a conocer la empresa y te va a conocer la operación, y ya conoce muchas cosas que el externo no, obviamente. Pero es importante evaluar bien las competencias, porque es una persona que tú estás evaluando a un nivel arriba y te tiene que dar los resultados, ¿no? Y al final, si tú no haces una buena selección o una buena evaluación en el tema de competencias de la persona que tú vas a promocionar, puede ser contraproducente. En lugar de ayudarlo con la promoción porque no lo evaluaste bien, lo puedes tronar, porque lo estás llevando a un nivel que no está acostumbrado, y si no tiene las competencias y no las desarrolla rápido, le va a costar mucho trabajo y lo puedes tronar en lugar de ayudar. O sea, la ventaja es eso, que vas fomentando el desarrollo. La desventaja es cuando no se hace una evaluación adecuada y no das un feedback adecuado de por qué no te estoy dando una promoción, porque todavía no estás listo, porque tienes un gap considerable de que tienes que desarrollar. Y las competencias no se desarrollan de la noche a la mañana, se van desarrollando conforme vas teniendo los desafíos, las situaciones críticas, cómo reaccionar ante X o Y situaciones. Ahí se van desarrollando, ¿no? Pero no se van dando rápidamente. Entonces, esa evaluación tiene mucho que ver. Si es correcta, es benéfica para el candidato, bueno, para el que se le va a dar la promoción, y para el jefe y para la compañía. Si no, si es errónea o no bien evaluada, puedes tronar a la gente en lugar de ayudarla, ¿no? Pues porque la lanzaste al ruedo así y le falta mucho desarrollo y la están presionando y necesitas dar resultados, y la otra necesitaba todavía mucho más tiempo para poder desarrollarse. Eso es en la interna. Y en la externa, pues hay muchas posiciones que de manera interna no están listas por esto que te estoy comentando, entonces necesitamos salir al externo, ¿no? Si hay un coordinador que todavía no está listo para gerente porque el gap es considerable, pues necesitas hacer un reclutamiento externo, y te vas a traer una persona que ya va a traer las competencias desarrolladas, que va a estar enfocada a lo que tú necesites, con ese nivel de especialización que te están pidiendo, con ese nivel gerencial que te están pidiendo, y lo único que tiene que hacer él es tener las competencias de adaptabilidad también a la empresa o al entorno, la capacidad de aprendizaje para que pueda irse desenvolviendo, y lo único que tiene que hacer él es conocer la operación, irse involucrando en la operación, conocer los procesos, conocer tal.
El expertise lo traes, ¿no? Lo único que llegas a otra empresa es a conocer la operación, los procesos, qué le duele, qué no le duele, qué hay que desarrollar, qué hay que mejorar, qué hay que eficientar o reconocer qué es lo bueno que hay, y ya sobre eso el externo puede ir avanzando, ¿no? Muchas veces, aunque tengan todo esto bien, el expertise y buen expertise, les cuesta mucho trabajo también conocer una operación, y más si es una operación de pronto un poco compleja, ¿no? Pero por eso hay una curva de aprendizaje también, tanto en los internos como en los externos, para que se vayan adaptando. Entonces, si tienen una buena adaptación, se adaptan muy rápido y despuntan muy rápido. Y si no, pues se chutan esta curva de aprendizaje y siguen despuntando, ¿no? Entonces, es eso, lo del interno y el externo. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tiene que durar una entrevista, Iva? Una entrevista, pues dependiendo los niveles también. Te hablo de gerenciales, te puedes durar de 50 minutos a 1 hora. En la parte gerencial, ¿por qué? Porque tienes que estar más al pendiente. De 40 minutos a 1 hora puede ser en la gerencial, porque tienes que estar al pendiente de las competencias. Tienes que identificar bien toda esta competencia, todo este nivel que requieres en la parte gerencial. Tienes que conocer bien a tu candidato, de dónde viene, su estructura, su formación, sus competencias. Entonces ahí es en donde te tardas un poquito más, porque ya es un puesto más pesado. Como te decía, va a aportar más cosas a la organización, ¿no? No porque las otras posiciones no aporten, pero te estoy hablando más de estrategia, ¿no? Más de estrategia, de toma de decisiones, de eficientar lo que se tenga que eficientar o de implementar lo que se tenga que implementar. Y en las posiciones administrativas o un poquito más junior o más abajo, igual pueden ser de los 20 a los 35, de los 20 a los 40 minutos, dependiendo, ¿no? Y muchas veces también hay muchos candidatos que te preguntan muchas cosas y pues también ahí es donde vas gastando tiempo, pero en posiciones un poco junior pueden ser de los 20 a los 40 y en las gerenciales pueden ser hasta de los 40 a los 60 minutos. Si pudieras dividir las partes de una entrevista de este tipo en cualquiera de las dos, ¿cuáles serían, no? Dividir las partes de una entrevista. Así como... Sí, desde el inicio, pues es el rapport de la entrevista, ¿no? El que le des confianza al candidato. Obviamente el candidato viene y trae una serie de situaciones en su vida que tú como reclutador pues no las vas a conocer porque apenas lo vas a hablar con él, ¿no? Entonces puede venir de una desesperación, de una ansiedad, de estar buscando trabajo, de algún problema familiar, de algún problema económico. Entonces lo importante es que cuando llegue esta persona tú le generes esa confianza para que se sienta en confianza, se abra a la conversación, ¿no? Y la comunicación pueda fluir. Entonces es un rapport que das de cuando llega el candidato de ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿De dónde vienes? ¿No? Te ofrezco un agua, ¿estás bien? ¿No? No encontraste mucho tráfico, entonces para que se vaya relajando un poco, ¿no? Y dentro del rapport le vas a comentar por qué lo citaste, cuál es la vacante que tienes, ¿no? Que obviamente le vas a hacer unas preguntas, tanto personales como laborales, pues para conocerlo, que la intención de la entrevista es conocerlo, aterrizar su perfil, y obviamente tú también le vas a platicar qué es lo que necesitas de la vacante, y al final qué es lo que ofreces de esa vacante y cuál va a ser tu proceso para que también él tenga idea de cuánto dura el proceso o de cómo va esta parte, ¿no? Entonces esa sería como la fase de la entrevista, el rapport, el que conozca a qué viene, el desarrollo de toda la entrevista, tanto de su persona como de la parte profesional, y de mi parte identificar personalidad y identificar adaptabilidad y competencias, ¿no?
Y al final de la entrevista pues es eso, agradecer, decir qué es lo que busco, qué es lo que ofrezco, y cuál es el proceso que seguiría, y si tiene dudas se puede contactar, y de todas maneras hasta que yo no cierro un proceso yo me contacto con él para que también sepa en qué estatus va, ¿no? Y al fin, y pues en todo este proceso pues generas como ese vínculo de confianza, de apertura, ¿no? Y eso sería, no sé si a eso te referías, sí, como con qué fases. Al final pues cierras la entrevista con eso, y si es un candidato funcional pues ya le estarías hablando para lo que sigue, y si no, hasta que cierras el proceso ya es cuando le dices muchas gracias por haber venido, por haber participado en la entrevista, y le dices que se cerró la vacante, pero pues que lo contemplarás para futuras posiciones en dado caso de que las tengas, y obviamente si a él le interesa. Sí se genera una cartera entonces. Sí, claro, sí, desde que tú vas filtrando, desde ahí tú vas mapeando a tu gente, quiénes son los que estás tocando, quiénes estás filtrando, quiénes vienen a una entrevista, quiénes son los que vinieron, a quién sí contrataste, a quiénes no, cierras proceso, y si fue un buen perfil, le pones fue buen perfil, pero seleccionaron a otro, y entonces lo dejas ahí pendiente. Si llegas a tener otra vacante, pues dices, yo dejé a una persona, le hablo y le digo, obviamente le cierro el proceso y le digo que fue seleccionado otro, pero pues si más adelante le interesa, yo le marco. Entonces, sabes que dejaste uno pendiente, le marcas, le dices al jefe, oye, ¿recuerdas que entrevistaste a fulanito? ¿Lo puedes entrevistar nuevamente? Sí, perfecto, y a lo mejor ya es un paso adelante porque ya tienes identificada una cartera que sí te funcionó. Aquellos que no te funcionaron, pues también los tienes clasificados como que no te cubren el perfil en la totalidad, para que sí te pudieran cubrir, y si no, pues de todas maneras ya les cerraste el proceso. Ok, ya como últimas preguntas. ¿Se llega a dar el caso de que comiences buscando un perfil, pero al finalizar ya digamos todo el proceso se contrate otro tipo de perfil de persona? No puedes hacer eso. No, porque sería un reclutamiento en efectivo. O sea, si tú tienes un perfil inicial, desde el descriptivo del puesto, tienes claridad en tu perfil y en la descripción del puesto, es un reclutamiento enfocado. Entonces ya sabes qué es lo que estás buscando. Y las entrevistas con el jefe directo, con el dueño de la vacante, son para eso, para ver si realmente le estás pasando candidatos de lo que él platicó contigo como reclutamiento, ¿no? Si realmente coincide con lo que él está buscando, ¿no? Si hay una variación con el perfil, independientemente de lo que platicamos al inicio, esa es la oportunidad que tenemos, tanto el dueño de la vacante como las personas de reclutamiento, para redefinir el perfil o para identificar algunas situaciones del perfil, a completarlas, ¿no? Mejorarlas o que te diga que está bien. Entonces ese es el momento. Si llega a pasar que le dices a esto, ¿sabes qué? Sí, platicamos y te dije que no era necesario que viera tantos reportes, tantos números, tal, pero ¿sabes qué? No, sí, yo necesito más análisis, sí necesito más, ok, a ver, si necesitas más análisis, ¿hacia dónde lo vas a enfocar? ¿No? Necesito tal y necesito tal, y ahí es en donde vas viendo y dices, ok, sí es el mismo perfil, pero si quieres voy identificando un poquito más en el tema del análisis. Sí, me interesa que haga el análisis para que se dé cuenta de los errores, no sé, te estoy hablando por darte un ejemplo. Entonces ahí es donde tienes la oportunidad de verlo, y ya en las siguientes, no es que cambies el perfil, sino que te dio como algunos puntos importantes de la competencia que sí requiere, ¿no? Y entonces ya tú en tu reclutamiento lo único que haces es agregas el nivel de análisis, así como él te lo comentó del por qué sí, a tu reclutamiento, y dices, este chavo me cubre con todo lo que me había dicho y aparte tiene buen análisis, ¿no? Y entonces finalizas todo tu reclutamiento y lo contratas, pero por supuesto que va ligado al perfil que requiere, o sea, por eso es la validación. Si ya lo contrataste, va dentro del perfil y va tal, y al final no le está funcionando y demás, pero eso ya es después. Si el chico no le gustó,
si el jefe no le dio una inducción al puesto adecuada, si considera el chavo que hay un mal ambiente de trabajo o que no era lo que se imaginaba, pues ya es diferente. No es que no cubra el perfil, sino que ya dentro de la empresa hay situaciones diferentes que dependiendo del chico, la chica o la personalidad no le guste. Y entonces dices, pues no me gustó, pero no tiene que ver con el perfil que viste desde el inicio, porque ya traes tú ese foco. Tiene que ver con el mismo candidato, ¿no? Que sabes que sí, o sea, me da mucha pena, pero no me gustó. Me da mucha pena, pero estoy viendo que la gente habla de un mal ambiente o habla de tal, y la verdad es que pues ya me quiero ir, ¿no? Son situaciones diferentes. Pero si te refieres a que se contrate a una persona diferente al perfil inicial, no se puede, porque todo va ligado con el dueño de la vacante. Si tú empiezas a reclutar un perfil diferente y llegas con el dueño de la vacante, te va a decir, oye, Vianey, pero esto no fue lo que hablamos. O sea, este chavo de entrada no tiene licenciatura. Este chavo de entrada pues trae, es para el área financiero, es un administrativo para finanzas, y pues sí, trae administrativo, pero viene para compras, trae administrativo, pero de manera diferente. Quedamos que necesitaba tener buen de Excel, y pues ni siquiera tiene nociones de Excel. Ahí sí sería un problema grave de reclutamiento. ¿Por qué? Porque entonces el reclutador no entendió el perfil desde el principio y está reclutando a ciegas, no está reclutando enfocado. Entonces su reclutamiento va a ser erróneo, y cuando pase con el dueño de la vacante, pues no le va a seleccionar nada, porque no es nada de lo que platicaron. Y ahí es un tema de que la persona de reclutamiento no entendió el perfil desde el inicio, ¿no? Eso sí se puede llegar a dar, porque no hubo un entendimiento del perfil desde el inicio, ¿no? Pero normalmente hay un entendimiento para que sea un reclutamiento efectivo, una selección efectiva y avances en el proceso. Ok, ya como última pregunta, ¿qué competencias debe de tener una persona que recluta y selecciona? ¿Qué competencias debe de tener? Debe de estar enfocada a la gente, ¿no? Debe de gustarle toda la parte humana, ¿no? Debe de tener tolerancia a la frustración. ¿Por qué la parte humana? Porque obviamente se relaciona con la gente, es estar viendo gente casi todo el tiempo, es mucha relación con la gente. Entonces debe de traer este enfoque también a la gente. Debe de traer empatía, debe de ser empático, ¿no? Con el dueño de la vacante, con el candidato, y con todos. Debe de tener tolerancia a la frustración, es la principal. La tolerancia y la frustración, ¿por qué? Porque el reclutamiento, tú puedes ver 1000 candidatos, te llegan currículums, y puedes estar, en un día puedes revisar 700 currículums, ¿no? Y vas seleccionando los que sí te gustan. De esos 700, a lo mejor te gustaron 20. Y de esos 20, ya que los filtraste, te cubren 5. Y de esos 5 que ya citaste a entrevista, te gustaron 3. Entonces, esos 3 ya los pasas a entrevista y ya, se quedó 1, ¿no? Pero si esos 3 los pasas a la entrevista y al gerente o al dueño de la vacante no le gustó, no porque no tenga el perfil, sino porque hay algún tema que no hizo clic con ellos, hay un tema de que no le gustó cómo se comunicaba, o hay un tema de, pues sí, de que como que no me cayó bien. Y eso es válido, porque al final si no haces clic con el que va a ser tu jefe, pues no hay manera, ¿no? Entonces ya cuando llegas dices, híjole, no le gustó por esto. Ok, perfecto, ¿no? Entonces tú sigues avanzando y sigues viendo candidatos, filtrando candidatos, entrevistando, hasta que cubras la vacante. Entonces la tolerancia a la frustración debe de ser muy fuerte, porque aparte traes candidatos, ya estás por cerrar tu vacante y te declina el candidato. Entonces tienes que volver a empezar tu reclutamiento, y como ya
avanzó tiempo y el dueño de la vacante lo quiere, pues él entiende que declinó, pero al final le sigue urgiendo. Entonces ese candidato ya se te cayó. Entonces necesitas nuevamente iniciar tu proceso y necesitas ir avanzando, ¿no? O qué otra cosa, o sea, al final es la tolerancia a la frustración, porque ves mucha gente, hablas con mucha gente, hay veces que los tiempos no dependen de ti, hay veces que los tiempos dependen de que te entrevisten rápido a un candidato o no, ¿no? Y tú ya quieres avanzar porque sabes que los días te están comiendo, ¿no? Y la resiliencia debes de tener me frustré hoy, tengo la tolerancia a la frustración, estoy súper presionada, pero soy muy resiliente porque en la tarde ya estoy bien, estoy enfocada y ya lo que pasó, pasó y entonces tengo que sacarme el reclutamiento. Entonces creo que serían las fuertes, la tolerancia a la frustración, el ser resiliente, el tener un enfoque humano, pues creo que serían como las más importantes de un reclutador. Y por supuesto pues le tiene que gustar, no es fácil estar en reclutamiento si no te apasiona lo que haces, porque hay muchas situaciones por las que puedes decir no, esto no es para mí, bye. En un reclutamiento masivo puedes tener hasta 100 personas en un día. Hay desgaste, te pones afónico, no comes, ¿no? Si te vas a las tiendas a una apertura porque tienes la apertura ya, sí o sí tienes que ver cómo reclutas y sí o sí debes de tener la gente para la apertura. Y si te vas foráneo, es un lugar que no conoces, no sabes en dónde está la tienda, no sabes dónde está la bolsa de empleo, ¿no? No sabes qué tipo de gente te vas a encontrar. Entonces al final debes de ir armado y preparado con todo, y aparte son 3 días, ¿no? Dices, wow, me voy de viaje y en 3 días lo debo de tener, yo no me puedo regresar sin que me regrese sin el candidato, no puedo porque a eso fui. Entonces debes de estar como muy enfocada y por eso tu reclutamiento debe ser efectivo y por eso debes de conocer tu perfil, porque si estás bien desde el origen, tu resultado es bueno, pero si desde el origen tienes dudas y no estás segura, tu resultado no es bueno. Entonces no es fácil y por eso, y aunque yo te diga, tengo mi tolerancia ahorita al 200%, ¿no? Dices, no, pues yo creo que todavía la puedo subir un 300, ¿no? O sea, van situaciones, pero la resiliencia es cómo te recuperas de esas situaciones y dices ya, ok, ya, este candidato ya, 2 horas, 3 horas, ya el gerente está desesperado, ok, me enfoco, ¿qué necesito? ¿No? Y eso te ayuda a que avances y ya pasa al otro día y dices, ya lo tengo, ahí está otra vez, ok, perfecto, sí, ya, listo, no te preocupes, ya te tengo otro candidato y te va a gustar, lo entrevista, le gustó, salió bien en las evaluaciones, perfecto, ok, listo, te lo contrato tal fecha, ya, dices, perfecto, ya salió, ¿no? Y hay muchas cosas en el proceso que se te pueden ir atorando que ya no dependen de ti, el tiempo en que los candidatos hagan las evaluaciones, y tú estás acá todo estresado de por favor ya que las haga, y no las hace y dicen, ¿por qué no las hizo? ¿No? Entonces hay muchas situaciones que pasa un reclutador, pero si tienes estas competencias y te gusta el reclutamiento, lo haces bien y avanzas sin problema. Bueno, pues muchas gracias, Ivonne. No, con mucho gusto. Completa tu información que me diste. Sí, con mucho gusto. Si necesitas algo más o tienes alguna otra duda, me dices. Muchas gracias. Sí. No, de nada. Gracias.